Muy buenos días, hermanos. Me alegra poder saludarles en este momento y desear que la paz del cielo pueda habitar en cada uno de nuestros corazones. En esta mañana quiero que reflexionemos un poco acerca de una frase que expresó Elena de White en el contexto del tiempo del fin, justamente en el momento antes de la liberación de los santos. Y es que ella expresó en algún momento que le había sido revelada el día y la hora de la venida del Señor. Hay muchas personas hoy en el mundo que se preguntan y dicen, ¿cómo es eso que Elena de White sabía el día y la hora de la venida del Señor? ¿No dice la Biblia que nadie sabe el día ni la hora? Es necesario que nosotros miremos y analicemos sus palabras porque algunas personas utilizan esto a veces sin analizar correctamente lo que ella dijo y lo que están haciendo es sencillamente este, prestarse como instrumentos del enemigo para destruir la fe de muchas personas. Por eso en este momento quiero utilizar un escrito de José Andrade que hizo en uno de los comentarios de la lección justamente de la segunda venida y él expresa lo siguiente. Él, empieza él diciendo, sin duda el más extraordinario y esperado de todos los eventos que el mundo puede esperar es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y yo lo creo así. Ese es el evento más glorioso, es la mayor esperanza que nosotros debemos tener, es hacia donde debemos fijar nuestro norte, es donde debemos nosotros colocar nuestra mayor esperanza. Por lo tanto, el mismo Señor Jesús expresó con respecto a este problema de las fechas. Él dijo en San Mateo capítulo 24, versículo 36, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre. Aquí es interesante que el Señor Jesús está diciendo que Él no sabía en el momento cuando estaba en la tierra, sumiso a la voluntad del Padre, enseñándonos a nosotros a obedecer la voluntad del Padre. Él no sabía en ese momento. Por eso San Marcos, cuando expresa también lo mismo que dijo el Señor Jesús en San Mateo 24, 36, él en Marcos capítulo 13, versículo 32 dice, pero en aquel día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo. Y dice, interesante que dice ahí, ni el Hijo, sino el Padre. O sea que es mucho más claro Marcos en cuanto a este detalle, pero ¿cómo es eso que ha sucedido entonces de fijar fechas? Bueno, lo cierto es que la Biblia nos dice y nos recuerda justamente que no debemos de ninguna manera nosotros eh, darnos el atrevimiento de colocar fechas. De hecho, cuando los discípulos se le acercan allá en Hechos capítulo 1, del versículo 7, él dice que no nos toca a nosotros saber las cosas que el Padre se reservó en su propia potestad. Así que es interesante que nosotros tomemos estos textos porque en muchas oportunidades hemos mirado personas que cada evento, cada momento que se presenta algo por allí, ellos quieren colocar una fecha. De hecho, hay algunos que están diciendo que Jesús viene en el año 2031 y hay una cantidad de personas que han pasado en la historia como falsos profetas, colocando fechas, cuando la palabra del Señor dice que realmente no debía hacerse. ¿Será que Elena de White sería una falsa profeta? ¿O será que lo que ella dijo de pronto ha sido mal interpretado? Vamos a mirar, además, ahorita más adelante, algunas de las expresiones que ella colocó. Pero miremos lo que dijo el mismo Señor, el apóstol Pablo, cuando él expresaba acerca de la venida del Señor Jesús. Pablo fue muy claro y él en Primera de Tesalonicenses, él presenta las condiciones, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4, él dice, mas vosotros no estáis en tiniebla para que aquel día nos sorprenda como ladrón.
Y también en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, nosotros encontramos allí que él presenta algunas de las cosas que irían a suceder y habla del levantamiento del hombre de pecado, de aquel que se sentaría en el trono de Dios, que sería una señal de que el tiempo del fin estaría cerca. Y es interesante que él dice que tendría un tiempo en el que se levantaría, y sería el tiempo final. Pero es interesante que en Mateo capítulo 24, versículo 33 dice, así vosotros cuando veáis todas estas cosas, sabed que está a las puertas. Allá en el capítulo 21 de Lucas, también Lucas lo expresa y dice, cuando veáis todas estas cosas, sabed que vuestra redención está cerca. Por eso es necesario que nosotros analicemos mucho lo que la palabra del Señor ha dicho primero y podamos mirar también qué fue lo que realmente dijo Elena de White. Es interesante que ella expresa que escuchó el día y la hora de la venida de Jesús. Y entonces, como ella dice que escuchó esto, la gente dice, bueno, la Biblia dice nadie. Es interesante que miremos algunas de las declaraciones de ellas y vamos a empezar por el primer libro donde se hizo la declaración, que de hecho es una sola declaración que ha sido repetida en varios lugares. Y dice lo siguiente, pronto oímos la voz de Dios. Y dice, y sigue diciendo allí, semejante al ruido de muchas aguas, que anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Y es interesante que allí es donde la gente se queda y toman esa sola partecita y entonces dicen que ella anunció, algunos dicen, no, ella dice que oyó la voz del Señor. ¿Cómo es esto? Podemos nosotros entender que el apóstol Pablo también dijo allá en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo, los primeros versículos del 13 en adelante hasta el 17. Y él dice allí, y nosotros los que estemos vivos, dice allí, no precederemos a los que murieron. Es interesante que él se involucra allí. El profeta estaba mirando hacia futuro, de la misma manera como Elena de White lo hace. Elena de White miraba al pasado, el Señor la llevaba al pasado, algunas veces la traía al presente, cosas que iban a suceder, como algunas cosas que ella pudo por la visión profética, advertir al pueblo, prevenir al pueblo, y lo que está sucediendo hoy, las grandes enseñanzas que nos dejó acerca de la salud, que hoy, en medio de pandemia y en medio de todas estas problemáticas, están ayudando a salvar a miles y miles de personas. Pero también a veces el Señor la llevaba allá al futuro, la llevaba al futuro y la colocaba justamente allí en los eventos que estaban sucediendo. Y esta es una de las ocasiones que se presenta aquí. Entonces, mira lo que dice allí. Ella dice, pronto oímos la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144,000 santos vivientes reconocieron la voz del Señor. Entonces, ella está diciendo aquí, el Señor la lleva, pero los que estaban allí eran los 144,000. O sea, ella no estaba. Estaban los 144,000 y ellos reconocieron la voz del Señor. Pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremotos. O sea, los hijos de Dios escucharon la voz del Señor y por eso es necesario que entendamos y aprendamos a escuchar la voz del Señor. Los malvados dice allí que lo que mirarán será piedras, truenos, lo que vendrá. Y es interesante que ella dice aquí lo siguiente. Esta declaración fue hecha justamente en el marco de su primera visión, en el año de 1844, la visión del camino ancho y del camino angosto. Y presenta ella allí desde el peregrinar, desde 1844, el pueblo de Dios, hasta el momento cuando el Señor Jesús, el cielo se abre y venga a buscar a sus hijos. Entonces, allí en esa visión fue que ella expresó esto, pero sigamos mirando algunos detalles. En el momento de la mayor crisis para el pueblo es que se escuchó el anuncio del día y la hora de la venida de Jesús. Ella entonces está colocando allí en el momento de
la gran tribulación antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo es que ella se coloca en ese panorama mirando lo que estaría sucediendo allí, por lo tanto expresa de forma clara lo que ella miró. Y entonces dice allí, con este anuncio, los santos fueron llenos de gozo y sus rostros fueron iluminados, y entonces se volvieron sus ojos hacia el oriente, donde apareció una pequeña nubecilla negra del tamaño de la mitad de la palma de la mano de un hombre, que conforme se iba acercando cada vez más, se hacía más blanca y esplendorosa. Era la venida de nuestro Señor. Así termina la cita en Primeros Escritos, en la página 15. Esta declaración del día y de la hora vuelve a repetirse en Primeros Escritos en la página 34. Hubo una visión subsiguiente que tuvo Elena de Guay en 1847. También aparece en el mismo libro, en la página 285, en el capítulo titulado La liberación de los santos. O sea, es el mismo capítulo que utiliza o se compila en el conflicto de los siglos, donde aparece la expresión. Pero hay de alguna manera también otros escritos que toman la cita, y es la misma hermana Elena de White dando aclaración a alguien que pensaba como algunos de pronto en el presente han estado sugiriendo. En el libro El conflicto de los siglos, aquí se registra en el capítulo 41, en la liberación del pueblo de Dios, así se llama el capítulo, y dice: desde el cielo se oyó la voz la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de nuestro Señor. Y es interesante que dice aquí, y promulga su pacto eterno con el pueblo. Sus palabras resuenan por la tierra como estruendo de muchos estrepitosos truenos. El Israel de Dios escucha con los ojos elevados al cielo, su semblante iluminado con la gloria divina, y brillan cual brillaba el rostro de Moisés en el Sinaí. Esto está en la página 698. Todas estas son repeticiones de la cita original. Así que es interesante que nosotros miremos. Es interesante que aquí nos expresa algo más. En muchas ocasiones Elena de Guay fue confrontada, y aquí en el libro Mensajes Selectos, en el tomo 1, ella nos presenta la carta de una persona que le escribe a la hermana White y le dice: mire, sus declaraciones son peligrosas, y dice: querida hermana, usted declara que algunos pretenden, entre otras cosas, que es desleal, suprimir sus escritos anteriores. Los que dicen estas cosas tendrían la bondad de darme pruebas de sus declaraciones. Sé que estos han sido repetidos con frecuencia, pero no aprobados. Pretenden que los testimonios originales de usted, el tomo 1, que ellos han preservado, usted declara claramente que se le mostró el día y la hora de la venida de Cristo. Su argumento es que esa declaración de usted no resiste una prueba bíblica, pues Cristo mismo declara que nadie sabe el día ni la hora, ni aun los ángeles. Esto está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 85. En el mismo libro, encontrará la única declaración que es en cuanto al día y la hora de la venida de Cristo. Y se encuentra justamente en el libro en inglés, Erling Writing, página 11, 27 y 145 y 146. En el libro, la edición actual, página 15, página 34, página 285, primeros escritos. Todas se refieren al anuncio hecho antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Viendo en la página 145, 285, actual de primeros escritos, se lee lo siguiente. Verá que las declaraciones
hechas se refieren a la liberación de los santos en el tiempo de angustia mediante la voz de Dios. Por favor, consiga este libro si ya no lo tiene, y lea las declaraciones que hay allí. Y le dice ella, son exactamente como fueron escritas en el primer artículo publicado. El firmamento se abría y se cerraba en violenta conmoción. Las montañas se agitaban como una caña batida por el viento, arrojando peñascos por todo en derredor. El mar hervía como una caldera y lanzaba piedras sobre la tierra al declarar el día y la hora de la venida de Jesús para conferir el pacto sempiterno con el pueblo. Pronunciaba una frase y se detenía mientras las palabras de la frase retumbaban por toda la tierra. Mensajes selectos, tomo 1, página 85, tomo 3. Perdón, párrafo 3. Esta es una porción tomada de las declaraciones de la página 11, 23, 15 y 34 de primeros escritos. Se refiere al mismo contenido, todo lo que alguna vez se haya mostrado en cuanto a este tiempo está definido por la venida del Señor. Dice ella aquí, no tengo mayor conocimiento en cuanto al tiempo mencionado por la voz. Oí cuando proclamaba la hora, pero no tuve recuerdo de esa hora después que salí. Así que aquí vamos a frenar un poquito y es lo siguiente. Ella dice que escuchó la voz, como ella miró algunas cosas del pasado, así también miró muchas cosas en el futuro, escuchó la voz, escuchó el peregrinar de los santos, ella escuchó, pero ella dice que después que la visión se cerró, sencillamente ella no tuvo más recuerdo de esa escena. Es interesante que estas escenas emocionantes de un interés solemne pasaron sobre mí, que ningún lenguaje lo puede describir. Todo fue una realidad viviente para mí, pues directamente relacionada con estas escenas apareció la gran nube blanca en cual estaba sentada el Hijo de Dios. Eso está en la carta 38 de 1888, que se registró en Mensajes Selectos en la página 86, Mensajes Selectos tomo 1. Entonces su posición o la posición de Elena de Guaya está perfectamente clara, demostrada justamente de acuerdo a lo que dice San Mateo capítulo 24 y también Marcos capítulo 13. Le fue mostrada y ella dice claramente que quien expresó el día y la hora fue el mismo Dios, el Padre, no ha dicho en ningún momento otra cosa. Y es interesante que ella, aunque le fue mostrada como profeta, ella no pudo saber después, cuando tuvo conciencia, claramente qué era lo que el día y la hora que el Señor había expresado. Así que en ningún momento ella ha dicho un día, una hora en la cual el Señor vendría. De hecho, lo que expresa ella es que nadie debe hacerlo. Entonces, es interesante que nosotros miremos, ella dice que Dios pronunció el día y la hora. Dios es el que la sabe, pero al salir de la visión no recordaba absolutamente nada. Es evidente que este anuncio fue hecho en el marco de la crisis última, la parte extrema final por la cual pasará el pueblo de Dios y estaba relacionada en la liberación con los santos, con su inminente cercana venida a esta tierra. Por lo tanto, hermanos, es necesario hoy que nosotros sigamos mirando. Ella misma escribió en 1851 lo siguiente: vez tras vez se me ha amonestado acerca de fijar fechas. Nunca más habrá un mensaje para el pueblo de Dios en el cual se base en tiempo. No hemos de saber el tiempo definido ya sea del derramamiento del Espíritu Santo o de la venida del Señor. Mensajes Selectos, tomo 1, página 220. Vi que algunos estaban siendo objeto de una falsa excitación provocada por predicar fechas. En vez de ir cada vez a Dios y desear fervientemente conocer los deberes actuales, miraban hacia adelante y hacían sus cálculos como si supieran, como si supieran que la obra de Dios
fuera a terminar en otoño, dice allí, y sin preguntar diariamente cuál es su deber. Así que el mensaje de Elena de White es claro. Nosotros no debemos estar pendientes de fechas, porque la Biblia lo dice claro y ella lo deja bien claro. Y lo que nos dice es que nosotros lo que debemos hoy es preguntarle al Señor cuál es mi deber. O sea, ¿qué es lo que, Señor, tú quieres que yo haga? ¿Dónde quieres que coloque mi mayor impulso? Y eso es lo que ella nos recomienda. Por lo tanto, el mensaje del apóstol Pablo nos dice claramente que debemos dedicar nuestras energías a velar y a prepararnos porque no sabemos en qué momento vendrá el Señor. Así que, apreciados amigos y hermanos, que Dios bendiga en esta mañana cada una de nuestras vidas y nos ayude a prepararnos para estar firmes en ese momento cuando el Señor Jesús vendrá y podremos nosotros saber que justamente cada cosa que hagamos hoy repercutirá en nuestra preparación para ese gran día. Te invito entonces para que en el nombre del Señor allí puedas orar conmigo y podamos seguir adelante en este caminar. Padre bendito y amante que estás en los cielos. Gracias, Señor, porque a través del profeta, a través de tu palabra, tú nos dejas bien claro la manera gloriosa como tú liberarás a tu pueblo. Y también, oh Señor, demuestras que las cosas que se dijeron antes, se dijeron para nuestra enseñanza, para nuestra admonición, para prepararnos, para que cada día, oh Señor, estemos más cerca de ti y para que ese día no nos sorprenda. Gracias porque dejaste señales, gracias porque dejaste como un camino claro, detallado, para que nosotros sigamos y sepamos en qué momento estamos. Ayúdanos a permanecer firmes, a vivir una vez claramente contigo cada día, para que, oh Señor, el día cuando tú vengas no nos sorprendas como ladrón. Perdona nuestros pecados, ayúdanos a acercarnos a ti más y a vivir en esperanza. Oramos en este momento porque confiamos en los méritos santos de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Un buen día para ti, que Dios te bendiga. Y te deseo que puedas hoy tener un encuentro más cercano con nuestro Dios. Mil gracias.